Bienvenidos a un podcast más de nuestra iglesia Amor. Es el número 31. Gracias a Dios, ¿verdad? Que Él nos permite ya estar en el podcast número 31. Es una bendición grande poder estar haciendo este podcast. Y hoy tenemos un invitado de lujo, ¿verdad? Tuvimos este fin de semana un congreso de jóvenes de nuestra iglesia Amor de acá en Nogales, Sonora. Para todos los que nos miran y nos escuchan de diferentes partes, que estamos en esta pequeña frontera de Nogales, Sonora, una pequeña frontera apasionada por el Rey de Reyes. Y tuvimos un congreso este fin de semana de jóvenes donde se plantó una semilla poderosa en cada uno de los corazones de los jóvenes. Pero me gustó porque las reuniones, los talleres fueron para jóvenes. El sábado en la tarde lo abrieron para los adultos en general y el domingo fue la clausura. Y estuvimos en la placita Secún el día de ayer, ayer domingo, cerrando. Yo sé que cuando escuche este podcast va a decir, bueno, lo estoy viendo en viernes o en otro día, ¿verdad? Pero en este momento que lo estamos grabando, estamos en lunes 10 de noviembre. Así es de que el día de ayer cerramos con el altar público acá en el Secum. Fue impresionante. Bueno, todo lo que vivimos el fin de semana estuvo increíble. Y nuestro buen amigo Joshua, que viene de México, él es parte del ministerio de altares allá en México, la ciudad de Nuevos Comienzos de México, que han sido una bendición. Es una iglesia hermana nuestra que apreciamos, que amamos, y hemos hecho una amistad muy bonita con ellos, ya que el pastor de ellos es mi hermano en la carne y mi hermano en Cristo también, y ha sido una bendición hacer este enlace con las dos iglesias, y nos hemos retroalimentado y de veras este fin de semana han sido de gran bendición. Así que Joshua, muy bienvenido a Nogales y bienvenido a este podcast que vamos a grabar. Y yo quisiera, ahorita que se presente, que iniciáramos con unos principios tan importantes que Él dejó en nuestro espíritu acerca de la importancia de poner una mesa y la importancia de comer con Él en la mesa y la importancia de que Él nos invita a la mesa, pero también nosotros tenemos que invitarlo a la mesa. Y usted va a ver unos principios que le van a volar la cabeza, ¿verdad? Como dicen. Pero que nos van a ayudar muchísimo. Así que muy bienvenido, amigo. Ay, muchas gracias, pastor. Para mí es un honor y un privilegio estar con ustedes. Y agradezco la confianza de que nos dan y de la libertad que nos dan para ministrar, para predicar. Y agradezco mucho esa honra y privilegio, porque yo sé que brindar esa confianza no es fácil, ¿no? Le agradezco mucho, pastor. Y bueno, fueron unos días muy, muy hermosos. La presencia de Dios. Intensos. Sí, intensos. Y traes garganta todavía. Pero fue hermoso porque de repente el Espíritu Santo nos visitaba y se rompía el programa. Y es hermoso. Ayer hablábamos que qué hermoso privilegio que el Espíritu Santo venga y rompa el programa. Y nosotros, qué honor poder cederlo. Ok, bueno. Tener esa sensibilidad. Sí. Pues estamos hablando ahorita de un tema que Dios nos permitió desarrollar, que se llama la mesa de Cristo contra la mesa de los demonios. Y está fuerte. Es un tema fuerte, pero también es muy importante. Porque creo que ayer hablábamos que en la mesa que te sientas es en la mesa que te terminas convirtiendo. Por eso, el primer día de jóvenes, que fue el día viernes, hablamos que se necesitan 3 elementos para estos últimos tiempos que el Señor quiere recuperar. Una generación que tenga discernimiento, una generación que tenga celo por su casa y una generación que obedezca. Y creo que en esta última temporada, con tantas voces, tanta información, tanto contenido que podemos obtener, de tantas cosas que hay tanta información, pero muy poco
discernimiento. Muy poco discernimiento y debemos elevar el nivel de intimidad con Dios. Debemos elevar el honrar y amar la mesa donde Él nos colocó. Debemos elevar el discernimiento para identificar en qué mesa me estoy sentando. Wow. Proverbios 9, del 2 al 5 menciona: preparó un gran banquete, mezcló los vinos y puso la mesa, envió a sus sirvientes para que invitaran a todo el mundo. Ahora convoca desde el lugar más alto con vista a la ciudad. Entren conmigo, clama a los ingenuos, y a quienes les falta buen juicio les dice: vengan, disfruten mi comida y beban el vino que he mezclado. Cristo, a través de su palabra en Proverbios, vemos la sabiduría que preparó una mesa. Una mesa que ella preparó. Pero pastor, aunque todos son invitados a la mesa, no todos aceptan esta invitación, porque quizás tengan cosas más importantes que hacer. Ay, esto pega fuerte. Uy. Sí. Y bueno, en Lucas 14, del 15 al 24, hay una parábola donde nuestro Señor Jesucristo menciona que los que estaban sentados con Él a la mesa oyó esto y le dijo: dichoso el que participe del banquete del reino de Dios. Como Él habla dichoso, bienaventurado, el que disfrute del banquete. Entonces Jesús le dijo: un hombre ofreció un gran banquete e invitó a muchos. A la hora del banquete envió a su siervo a decir a los invitados: vengan a la mesa que ya está servida. Pero todos ellos comenzaron a disculparse. El primero dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo, por favor discúlpame. Otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, por favor discúlpame. Y otro más dijo: acabo de casarme, así que no puedo asistir. Cuando el siervo regresó, le comunicó todo esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó, o sea, Cristo se enoja cuando nosotros ponemos puros pretextos para no aceptar su invitación. Y le dijo a su siervo: ve enseguida por las plazas y por las calles de la ciudad y atrae acá a los pobres y a los mancos y a los cojos y a los ciegos. Cuando el siervo le dijo: entonces, Señor, se ha hecho lo que mandaste hacer y todavía hay lugar. El Señor dijo al siervo: ve entonces por los caminos y por los atajos y hazlos entrar por la fuerza. Quiero que se llene mi casa. Quiero decirles que ninguno de los que fueron invitados disfrutará de mi cena. Ay. Y... sí. Oh. Y ayer hablábamos algo que es interesante, que es un ejemplo. Cristo, el día que murió en la cruz, fue el día que Él se arrodilló y le pidió matrimonio a su esposa. Yo ponía el ejemplo que cuando yo le dije a Joana, que ahorita es mi novia, le dije, pues yo preparé el lugar, puse flores, rosas, me esmeré en tratar de, tanto con sus papás como con ella, pues darle algo digno, honrarla. Le dije a mis pastores y preparé la mesa, preparamos todo, y yo con mis rosas le dije: Joana, después de todo eso, después de que su papá así que y su familia casi ¡ey! Después de todo eso, sí, le dije: Joana, ¿quieres ser mi novia? Pero imaginemos que en esa petición Joana se quede pasmada, viendo a la nada, viendo el techo o la mosca que está pasando, ¿no? O sin responder. Sin responder, ¿no? A lo mejor se queda callada, apática. Entonces, esto es un ejemplo. Así como yo necesitaba una respuesta, dime sí o no, ¿no? Claro que, pues gracias a Dios me dijo que sí. Pero imaginemos esto. Cristo en la cruz le pide matrimonio a su iglesia, y la iglesia, Cristo está demandando una respuesta de la iglesia. Y muchas veces es la invitación de la que estamos hablando. Cristo hace la invitación: aceptas mi pacto, aceptas mi propuesta, aceptas, pero muchas veces la iglesia rechaza esta invitación. Y lastimamos el corazón del novio. Y hay una invitación a su mesa, sentarnos a su mesa. Pero a veces nuestra apatía, porque en esa parábola que vimos habían muchos pretextos, sí, pero primero deja esto, perdóname, pero
Es más importante. Tengo cosas más importantes que hacer. Qué triste que la iglesia en general, no estamos hablando de todos, pero es algo dirigido a la iglesia. Algo dirigido, qué triste que a veces tengamos cosas más importantes que hacer que acudir y aceptar la invitación de Cristo de sentarnos a su mesa. A la mesa que Él ha preparado, al banquete que Él ha preparado. Y bueno. Y ayer bueno, ahorita hiciste la introducción de mesa de demonios y mesa del Señor. Me gustaría que explicaras un poquito, porque lo hemos leído, ¿verdad? Mesa de demonios, mesa del Señor. Que nos explicaras un poco de cuál es la mesa de los demonios, porque qué increíble, ¿verdad? Que hay una mesa de demonios y hay una mesa del Señor. Y que nos puedes hablar ¿qué es la diferencia de una mesa con la otra mesa? Okay. Se entiende que hay mucha diferencia, pero si nos lo pudieras desglosar, yo creo que sería de buena ayuda para todos nuestros amigos. Sí, claro. Pues en 1 Corintios 10:21, el apóstol Pablo menciona esta parte. Dice, no podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios. Él hace la diferencia, separa ambas mesas. Apenas hablábamos, por decir, voy a poner un ejemplo que nos va a ayudar a identificar. ¿Ok? En la mesa de Cristo, nosotros en la iglesia, y que hoy en día también ustedes ponemos la mesa, y en la mesa hay elementos. Está el pan, está el vino, está el aceite, está la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en la mesa de Cristo está el pan de vida, está el verbo hecho carne, el pan de vida. Cristo decía, yo soy el pan de vida. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, bajaba maná del cielo. Cristo es ese maná que baja del cielo y nos alimenta. Está el vino. El vino es símbolo del Espíritu Santo, también símbolo de gozo. El vino representa la presencia del Espíritu Santo. El aceite también es para ungir, representa la unción del Espíritu Santo. La palabra, Juan 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Apocalipsis menciona a Cristo, yo soy el verbo de Dios. Él menciona que Él es el verbo. Entonces, en la mesa del Cordero, ¿qué hay? Hay vino, hay gozo, hay palabra de Dios, hay pan, está el aceite. Cristo mencionaba que si comes de Él, jamás vuelves a tener hambre. No, si bebes de Él, jamás vas a tener sed. Cristo es el alimento en la mesa del Cordero. ¿Ok? Hay una gran diferencia. Me gusta poner este ejemplo que escuché del Ministerio de Toma Tu Lugar. Y ellos mencionan en una parte la diferencia entre el pan y vino y el pan y el circo. Hay una gran diferencia. El pan y vino y el pan y circo. El imperio romano, siendo un imperio tan poderoso, tan fuerte, uno se pregunta, ¿por qué cayó si era tan fuerte el imperio romano? Era una potencia en aquel entonces. ¿Cómo es que cae? Bueno, pues cae porque tenían puro pan y puro circo. Se enfocaron en entretener al imperio, pero no se enfocaron en la comunión. Tenían mucho pan duro, tenían el circo, se enfocaron en los estadios, en los leones, en todo eso que hacían, pero no había comunión entre ellos. Esa es una mesa de demonios, donde hay vino de Babilonia, y donde hay puro circo, donde hay puro pan duro, y donde no hay comunión. Ahora, eso es por un ejemplo, ¿no? Ayer hablábamos, si no te cautiva el vino de Cristo, es porque te estás emborrachando con el vino de Babilonia. Ay. Oh, wow, increíble, ¿eh? Otra vez dilo, porque se tiene que quedar en el corazón de la gente. Si no te está cautivando el vino de Cristo, es porque te estás emborrachando con el vino de Babilonia. Y Babilonia representa el sistema de este mundo. Cuando Daniel y sus amigos, los príncipes, fueron cautivos, llevados cautivos a Babilonia,
con el rey Nabucodonosor y todos estos reyes que estaban, ellos fueron llevados, pues porque ya los habían, parece que obligado. Y Babilonia representa el sistema de este mundo, representa todo lo que está en contra de lo que Dios estableció. Y Daniel y sus amigos dice que se propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Qué importante que aunque estamos en este mundo, estamos en Babilonia, no somos de Babilonia. No nos dejamos seducir por la comida que ofrece el rey, más bien no es el rey, el príncipe de este mundo. No nos permitimos seducir por lo que ofrece el enemigo. Tantos deleites, tantas comidas pasajeras, pero como Daniel proponemos en nuestro corazón, no sentarnos en la mesa equivocada. En la mesa de demonios hay chisme, murmuración, se ataca la autoridad, porque en todas las iglesias pasa, en todos, aquí en China, aquí en donde quieras, porque es algo espiritual, es algo que se mueve en lo espiritual. Jesús cuando les dice me parece que son los hijos del trueno, que tuvo un conflicto con los de esa región, no me acuerdo que eran samaritanos, no me acuerdo, y se enojan porque ven que pasa algo incorrecto con Cristo, ¿no? Y ellos quieren defenderlo, ¿no? Señor, manda fuego, les dice, manda fuego. Y el Señor le dice, no saben de qué espíritu son. Es interesante porque a veces dentro de lo espiritual no sabemos ni siquiera discernir ¿en qué mesa estás sentado? ¿En qué mesa estamos sentados? Ahora, en la mesa de demonios es muy común, ejemplo, sales de la iglesia, te invitan a comer y aceptas la invitación porque pues dices es bueno. Vamos a esa comida y de repente dices, bueno, ay pues qué fea reunión, ¿verdad? Como que la alabanza no estuvo tan bonita. Criticando. O ay, híjoles, como que ahora sí no me gustó la predicación. Y en esas mesas empiezan a andar atacando, criticando. Y todo el centro de esas conversaciones son amargura, hay división, pero normalmente en esas mesas de demonios siempre se ataca la autoridad. No estamos diciendo que las personas sean los demonios, pero es un espíritu detrás que a falta de discernimiento, a falta de comunión con Cristo, por eso hay una frase que acá, fíjese, no puedes sentarte a una mesa incorrecta y no terminar comiendo su comida y bebiendo su bebida. Es imposible que tú te sientes en la mesa incorrecta y tarde o temprano vas a terminar comiendo y bebiendo esa comida. Por eso la Biblia la llama mesa de demonios, porque en la mesa de demonios se sirve. Es como lo que dice Cristo, un poco de levadura leuda toda la masa. Y es algo que es espiritual, porque el enemigo está tentando al pueblo para que se siente una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Es más, pudiéramos decir en otras palabras, que el mismo Satanás preparó una mesa y ahí invitó a la tercera parte de los ángeles. O más bien, la tercera parte de los ángeles fueron quienes se sentaron a esa mesa. Porque los ángeles también tendrían libre albedrío, ellos podían decidir. Pues ellos se sentaron en la mesa donde estaba en ese entonces Luzbel, el lucero de la mañana. Se sentaron y él empezó a inaugurar esa mesa de demonios y dividió, trayéndose con él la tercera parte de los ángeles, porque les sembró una semilla, porque les sembró amargura, les sembró, no, ¿cómo es que solo él se va a sentar en el trono? Si se fija usted, siempre, como usted también conoce y sabe, siempre atacan a la autoridad. Entonces, si yo me quiero sentar en la mesa del Cordero, yo debo de poner un límite, cortar y confrontar. A mí muchas veces en algún tiempo me invitaban a esas mesas y yo en mi falta de discernimiento en aquel entonces pues decía, bueno, pero cuando ya fui madurando en Dios entendí que es algo espiritual.
Hoy por eso ya no me invitan a esos banquetes, porque cortamos Saben y confrontamos. que no vas a comer de ahí. Saben y confrontamos. Entonces, interesante, porque cuando confrontas, Ajá. la gente, ay, no estamos hablando mal de nadie, estamos... No, ¿cómo no? O sea, ¿cómo no? La Biblia dice que de un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga, ¿no? Entonces hay una frase que también vimos por ahí, o yo vi ahí por ahí en internet, no me acuerdo, y dice, no podemos adorar al que está sentado en el trono y odiar al que está sentado a nuestro lado. Y hay otra frase que me encanta, dices, si tú estás en una mesa, pudiéramos decir, si en la mesa donde estás sentado alguien habla mal de ti, alguien habla mal de otro frente a ti, ten la seguridad que esa persona va a hablar mal de ti cuando tú no estés. Es correcto, así es. Es una cultura, es un hábito, es un espíritu, es algo espiritual que ha atado a mucho, porque ahora... Y eso ha atacado a la iglesia en particular, porque es la manera como el enemigo puede detener y maniar y paralizar. Y qué increíble cuando se ataca la autoridad. Yo lo que he mirado en la experiencia en el pastorado, cuando se sienta, por ejemplo, el padre de familia en la comida y empieza a criticar la reunión del domingo, es que no me gustó que el pastor predicó esto, o no me gustó, fue dirigido a nosotros, o malinterpreta cosas. Me he fijado que los hijos escuchan, están oyendo lo que el padre está hablando. Cierto. Entonces, los hijos después ya no quieren saber nada y ellos están, oren porque mi hijo se fue al mundo, mi hijo ya no quiere regresar a la iglesia. Es que oyó conversación incorrecta. Nosotros en casa nunca hablamos mal de ninguna oveja delante de nuestra hija, desde que estaba chiquita, nunca. Ella siempre se crió con en su mente, creyendo que todos en la iglesia eran muy buenos y que todos nos amaban y todos nos querían. Wow. Y se supone que así debe de ser, pero ella nunca se enteraba de cosas graves que vivimos, que solamente las platicábamos entre ella y yo. Incluso gente que se iban hablando mal de nosotros. Cuando mi hija se los encontraba en la calle, corría, los abrazaba, los saludaba y ellos se quedaban sorprendidos. Wow. Y ahí ellos se daban cuenta que nuestra hija estaba inocente a eso. Nosotros nunca hablamos mal en la mesa teníamos mucho tema para hablar, pero nunca lo hicimos porque sabíamos que le íbamos a causar un daño terrible. Ahora, no sabíamos todavía esto de la mesa de los demonios. Si hubiéramos sabido, con mayor seguridad lo hubiéramos hecho y con mayor entendimiento. Aun sin embargo, sabíamos que no era correcto porque lo vimos en testimonios de otras familias. Los hijos ya no querían nada con Dios y luego le decían, no, es que ustedes critican mucho la iglesia. ¿Cómo voy a ir a una iglesia que ustedes están criticando? Y esa realmente es la mesa de los demonios. Qué grueso. Sí, el libro de Hebreos menciona algo que es interesante porque dice, mira bien, utiliza la palabra mirar que tiene que ver con el enfoque. Observa bien que en tu corazón no brote ninguna raíz de amargura. Y está hablando de raíz, o sea, es algo más profundo. Y que gracias a ella dejes de alcanzar la gracia, la estoy parafraseando, y muchos sean contaminados. ¿Por qué? En la psicología me parece que se llama catarsis, sino, bueno, el chiste es que te agarran de bote de basura. Te agarran de bote de basura. Yo me acuerdo que estaba en Tijuana. Literal. Hace tiempo de cajero, y la persona que era del taquero pues estaba reamargado, o sea, imagínese, pastor, me decía, llevo 20 y tantos años trabajando aquí y todos los que me ponen ahí de cajeros que son cristianos, yo me encargo de mandarlos al mundo, porque él pura amargura, puro hablar mal de los pastores, puro hablar mal de la iglesia, era un amargado. Y yo no soporté, dije, ay no, vámonos de aquí. ¿Por qué? Porque nunca le vas a ganar un amargado. Nunca. La gente luego piensa, no, pobrecito, etcétera. Y a veces, no sé cómo decirlo. Dice Gálatas, no te canses de hacer el bien. No nos vamos a cansar de hacer del bien, pero tampoco nos vamos a contaminar. Sí. O sea, el hecho de que Dios nos manda a ganar almas
pero para ganar un alma, el alma necesita reconocer que necesita de Cristo. Y un amargado nunca reconoce, es un orgulloso. En el amargado hay soberbia y orgullo y nunca le vas a ganar. Tarde o temprano te va a agarrar de bote de basura y va a echar sus quejas, va a echar sus calumnias, su escarnio. Y eso que echa son semillas que el alma recibe. Hablábamos que los ojos son las ventanas del alma. O sea, en otras palabras, ojos, oídos, olfato, tacto. Es lo que debemos de cuidar. Los sentidos son ventanas del alma. Y por el oído dice la Biblia que, usted me puede recordar porque no me acuerdo muy bien, que habla que el evangelio viene por el oír, la fe viene por el oír, ¿no? Sí. El oír la palabra de Dios. Entonces también por el oír entran semillas. Y se da luz, o se da luz algo de Dios, o se da luz algo del enemigo. Y muchas veces por escuchar a la gente que está amargada, crecen raíces de amargura. Yo me doy cuenta mucho, yo sé así, identifico así cuando alguien ya trae algo contra mí. Y yo, pues, ¿qué te hice? No, pues se sentó en la mesa de demonios. Ya le vinieron a sembrar ese de la alabanza, ese del altar, se cree mucho, que no sé qué. Empiezan ahí. Y yo lo noto, ¿por qué? Porque un amargado se empieza a alejar de ti. Se empieza a alejar de ti y de repente empiezan a pasearse, de repente te ven feo, cambian, pasan sin ver. Y tú, pues, ¿qué te hice? Pues, ¿qué te hice? Ayer me abrazaste, ayer oraste por mí, de repente. ¿Por qué? Porque creció una raíz de amargura en él. Pero no es que, y aquí es algo interesante, porque también eso tiene que ver con el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo está ahí desde la época de Juan. Juan decía, el espíritu del anticristo ya está. Ya está el espíritu del anticristo, y el espíritu del anticristo está buscando al más débil, al más vulnerable, para sembrarse en él. Y porque todo lo que ataca a lo que viene de Dios, piensa en la gente que es contra el ser humano. No, pues a mí, pues, ¿qué te digo? Soy un hombre de carne y hueso, diría mi pastor, y un pedazo de pescuezo. Pero pues inconscientemente están siendo persuadidos, seducidos, y mucha raíz de amargura, tanto por la amargura de las personas como por el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque el Señor el diablo quiere amargarlos, y gracias a la amargura muchos son contaminados y muchos rechazan, y de repente no es que rechacen a uno, rechazan lo que Dios está haciendo. Porque nosotros, ¿qué somos? Siervos inútiles, nada, o sea, pero eso. Están rechazando por decir, casa de oración, el altar público, lo que se está haciendo inconscientemente. No se dan cuenta que el enemigo los está quitando del plan eterno de Dios, de lo que Dios quiere hacer en esta temporada. Porque el enemigo es inteligente. El enemigo no sabe que las personas, pues, pero él sabe que nosotros como seres humanos nos tomamos todo personal. Y al agarrarnos personal con un pastor, con un líder, inconscientemente por ahí llega, pero el enemigo quiere sacar a los hijos de Dios del plan de Dios. Increíble. Fíjate, ahorita ya hablamos de la primera mesa, de 2 mesas, ¿verdad? De demonios y del Señor, y un poquito de la mesa de Babilonia. De la mesa de... No fue Babilonia. Sí hablamos un poquito de eso, digamos. Ajá. Y vamos a entrar directo un poco más fuerte con la mesa de Babilonia, después con la mesa de Balaam. Oye, la mesa de la fortuna. Sí. Qué increíble eso. Mire, no se despegue, porque la mesa de la fortuna y la mesa de los escarnecedores y la mesa de Jezabel. Ay, está grueso, está tremendo. El día de ayer estuvimos en el altar, ahí en la placita, y llegaron haciendo brujería personas, pero era tan fuerte la adoración que los brujos no podían concretar la brujería. Intentaban, mire, y agradezco tanto, fue muy buena respuesta de la iglesia, la gente, casi llenamos media plaza, ¿verdad? Estaba increíble. Hicimos algunas tomas con dron y grabaciones que apenas van a salir de lo que sucedió ahí, para que cuando ya esté pueda ver lo que pasó, pero hubo un rompimiento espiritual muy fuerte. Entonces tenemos que empezar a romper esa mesa de demonios, la mesa de la crítica, y especialmente crítica contra las iglesias, contra los cristianos. Y lo peor del caso es que ya tenemos crítica foránea, pero lo más fuerte y lo más feo es la misma crítica interna dentro del mismo pueblo cristiano, criticándonos entre pastores, entre iglesias. Qué feo
que nosotros mismos estemos propiciando mesas incorrectas, que no debemos hacerlo, ¿verdad? De ninguna manera. Y me gustaría que entráramos con Mesa de Babilonia y explicaras Claro. un poquito. Sí, en la Mesa de Babilonia es lo que lo introduje, pero no dije el título. Ajá. Es lo que Daniel propuso en su corazón, no contaminarse con la comida del rey y el pan y vino contra el pan y circo. Ok. Eso tiene que ver con la Mesa de Mesa de Babilonia. Babilonia. Realmente, si se dan cuenta, una mesa te lleva a otra. Ujú. Porque la mesa de los demonios, donde hay todo eso, tiene que ver con la Mesa de Babilonia y la Mesa de escarnecedores. ¿Ok? Entonces, es eso. La Mesa de Babilonia, pues, es un ejemplo, ¿no? Ajá. Donde hay deleites. Sí, Te sí. invitan, por decir, igual, a mí Dios me sacó de drogas, alcohol y todo eso, ¿no? Entonces, si yo quiero ser restaurado por Cristo, por su presencia, que la iglesia me ayude y todo eso, pues obviamente me debo de salir de ese círculo de amigos que preparan la mesa. O sea, de alcohol, de cigarros, de Sí. drogas, de sexo, de todos esos deleites de la carne. O sea, hay gente, ¿no? que quiere dejar de tomar, pero sigue yendo a fiestas. O que entonces es incongruente porque vas a terminar comiendo. No, yo puedo, yo solito puedo, que a mí no, sí, ya quiero ver. No es, te tienes que salir, si en un proceso, hablo mucho lo natural para entender lo espiritual. Sí. Si en un proceso de desintoxicación, tú no te apartas, te sales, porque al final de cuentas hasta en lo espiritual hay demonios territoriales, hay huestes territoriales, o sea, los espíritus te conocen, saben de qué pie coges. Te van a mandar dardos, anzuelos para que caigas. Entonces, si tú batallas con todo eso, pues simplemente salte de ese círculo, de esa mesa que el enemigo está preparando para ti, y ponte en tu caso no contaminarse. De ese entorno, porque ya lo conoces, ese entorno, como en el caso de Joshua, ¿verdad? Tuvo que salir de su entorno. Estaba en la casa de rehabilitación Cristo Vive. Sí. Una casa hermosa, bella. Era la de Saltillo, ¿verdad? Donde estuviste. Sí, estuve O la de primero en Puebla. Cuautitlán Izcalli y ya luego Saltillo fui. Y de ahí ya no regresa a su lugar de donde salió, que fue de Monterrey. No, Nesa. Y tiene que regresar a otra parte, porque si regresas a la misma colonia, al mismo lugar, a la misma ciudad, te afecta muchísimo. Entonces tienes que hacer cambios, ¿verdad? Cambiar el círculo, cambiar de mesas. Como ahorita acabamos de integrar a un hermano nuestro al Centro de Rehabilitación Cristo Vive de Puebla. Y pues aquí en Nogales él tenía ya muchas mesas incorrectas, pero ahora ya se está sentando en una mesa correcta. Antier, miramos unas fotos donde ya su cara cambió. Tiene un mes integrado y ya su cara cambió. Se mira a otra persona. Entonces, ya lo vemos predicando el evangelio. Qué grueso. La mesa de Babilonia. Muy bien. Hay que rechazarla completamente. Ok, la mesa de Balaam, que está en Apocalipsis 2:14. Comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Eso está fuerte y es lo que hablábamos, ¿no? Normalmente la iglesia es bien severa con los pecados visibles, pero muy permisiva o muy mustia, así llamémoslo, con los pecados no tan visibles. Y parte de ello es que a veces nosotros permitimos el comer o participar de actos que Dios reprueba, ¿no? Entonces, ser delicados, ser sensibles, tener celo y discernimiento de aquello que Dios no le agrada, comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿no? Hay cosas que a lo mejor uno no puede catalogar como poner una ley, pero que el Espíritu nos dé discernimiento. Que el apóstol Pablo decía, si comer esto hace tropezar a mi hermano, mejor me abstengo, no lo como. ¿Por qué? Porque no quiero ser piedra de tropiezo para mi hermano, ¿no? Y en la mesa de cometer fornicación, pues ¿qué puede decir? No, hoy en día esas mesas son celulares, ¿no? Hoy en día esas mesas son mensajes de teléfono. Hoy en día esas mesas son reels, ¿no? Tener cuidado, o sea, de repente nosotros... Sale algo incorrecto. Hay algo en la Biblia, con el tema de los altares que hemos estado aprendiendo. Hay altares para Dios,
pero también habían altares para pecar. A mí en lo personal Dios me había hablado mucho y me ha hablado que nosotros tenemos altares también para pecar. No vamos a la iglesia, adoramos, pero ¿qué está pasando en nuestra habitación? ¿Qué pasa cuando nadie nos ve? ¿Qué pasa cuando estamos a solas? ¿No? Estamos rindiendo un culto y cada quien, pues que el Espíritu Santo nos revele qué tipo de mesa estamos preparando nosotros aún, ¿no? Y bueno, viene la mesa de la fortuna. Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. Esto está en Isaías 85:11. Dice, mesa para la fortuna y suministras libaciones para el destino. Isaías 65:11. Ajá. Y pues hablábamos, ¿no? De algo que como fue para jóvenes, pues Dios puso en mi corazón, es que decía, ¿no? Así como chistoso, pero que es para reflexionar, que muchas veces esta mesa tiene también el Netflix prendido, ¿no? Hoy en día todos los contenidos que tenemos en películas, no todos, pero la gran mayoría son altamente espirituales y te están insertando la agenda woke. Los niños están expuestos ya a la doctrina del Babilonia, del mundo. Caricaturas que salen transvestis, homosexuales, lesbianas, gente que está en contra de lo que Dios estableció, ¿no? Y el mismo, digo, no quiero decir palabras, ¿no? Pero hasta la misma educación está adoctrinando a los niños. No, bueno, y hablando de la mesa de la fortuna, Netflix, a mí me encantan las películas. Yo soy alguien que fue muy, o sea, wow, a mí me encantaba ver películas, pero de repente me di cuenta en una película que tiene que ver con un hechicero que viaja en el tiempo, ustedes sabrán cuál es. Vemos cómo de repente ya sale simbología budista, simbología de hechicería, pentagramas, literalmente ya todo está bien espiritual. Ajá. Entonces, hasta de eso tenemos que cuidarnos. Hace rato decía, somos bien alarmantes con los pecados sexuales, pero bien mustios con todos esos demás. O sea, la hechicería es tan pecado como la fornicación, pero lo dejamos permitirnos que el sistema de este mundo nos esté adoctrinando, y por eso luego venimos a la iglesia ya con tanto pensamiento y tanta mezcla, ¿no? La yoga también es espiritual. La yoga no viene de Dios. Eso de te alineas, que las poses, eso no viene de Dios. Leer la mano, ¿no? También el café, el tarot. El tarot, la lectura de la mano, las limpias. Los casinos, las apuestas. Exacto. Que mesa de la fortuna. De la fortuna. Exacto. Hay tanto, ¿verdad?, que hablar de esa mesa. Y que son esas pequeñas levaduras que nosotros a lo mejor como iglesia no tomamos tan importante, pero todo es importante. O sea, si queremos vivir en integridad y cuidar nuestra santidad, es a través de tener discernimiento. Todo está basado en el discernimiento. A ver, ¿esto que estoy haciendo le agrada a Dios o Dios lo reprueba? Si algo mandó Dios, es más, ahorita se me viene a la mente algo fuerte. Hay cosas que Dios, esto lo hablé con mi pastor, espero decirlo bien, pero hablábamos que hay cosas que Dios tolera del ser humano. ¿Qué es tolerar? Que no lo soporta, pero lo tolera por el amor que nos tiene, por la gracia que existe. Puede ser pecado, puede ser, o sea, sabemos que Dios lo reprueba así, pero no está haciendo como tal algo al respecto al inmediato, ¿no? Está reservado un día donde lo hará, pero hay cosas que Él a la de ya no tolera. Por eso hablábamos que el altar público es un tema altamente espiritual. En las crónicas y en los reyes vemos que cuando los reyes pecaban, fornicaban, Dios decía, bueno, pero cuando los reyes combinaban altares dentro del templo, Dios pareciera que se encendía en ira y los cortaba. A muchos pues les pasó cosas muy horribles. ¿Por qué? Porque una cosa es nuestra conducta moral y otra cosa es atentar conscientemente contra la autoridad de Dios. Y cuando nosotros vemos altares de la fortuna, ejemplo,
cuando los reyes mezclaban en el templo de Dios que Balaam, que Moloch, que Acera, y a la vez querían, o sea, que había una mezcla de altares, y Dios se enojaba, Dios decía que, o sea, entonces, eso que a veces pensamos que no es espiritual, es altamente espiritual. Y Dios mandó a que no nos unamos en yugo desigual, y eso tiene que ver también con esto. Por ejemplo, la iglesia que tiene estos como también figuritas budistas y que el de sueños, ¿no? Todo eso. Sí, son mezclas. Y no somos nada de diferentes a los reyes de aquella temporada. Aunque Dios a lo mejor se detiene en su ira, pero Dios reprueba eso. Dios quiere que solo Cristo sea el centro de nuestra vida. Dios quiere que nos complazcamos en el altar de Cristo, en la mesa del Cordero, y evitemos las mezclas. Algo que está bien padre, o que pude de alguna manera como entender, y que ya después en la prédica de Tiel Arroyo que dio apenas lo confirmó, y yo me alegré, porque es algo que el Señor me había hablado hace mucho. Es que Noé no fue salvo, no, Dios lo guardó porque fuera perfecto moral. No era alguien que moralmente haya sido bueno, porque cuando regresa del diluvio se emborracha, entonces no era tan moralmente bueno. Pero que dice la Biblia que era perfecto en sus generaciones. Y generaciones viene de la palabra genética. O sea, en esos entonces era cuando la humanidad, Dios se arrepiente de haberla hecha. ¿Por qué? Porque los ángeles caídos tienen relaciones sexuales con las mujeres y hay una mezcla de genética, de ADN. O sea, fíjese cómo Dios es intencional en decir: no te mezcles, no te contamines. Y Noé fue salvo, ¿por qué? Porque era perfecto en su generación, en su genética. Porque de ahí iba a venir la línea del justo, la línea de Cristo, la simiente del Cordero. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que a Dios es importante no mezclarnos, aunque obviamente esto no tiene que ver con una genética terrenal, pero sí con una genética espiritual. Sí. Que nuestra genética espiritual esté limpia. No sembrar semillas mixtas. Y bueno, la mesa de los escarnecedores. Salmos 1:1 en la NBI dice: dichosos es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores. Y pues la frase sentarse en las sillas escarnecedores se refiere a reunirse para escarnecer o denigrar a alguien, y eso es murmuración. El apóstol Pablo dijo en Filipenses: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Y pues bueno, también ya lo hablamos con la mesa de los demonios. Pues cuando te invitan para hablar mal de alguien, y ya hablamos suficiente de eso, pero que es también muy común, ¿no? Y bueno, la mesa de los escarnecedores ya la hablamos. Vamos a hacer una comparativa entre la mesa de hijos y la mesa de huérfanos. Esto también viene muy inspirado de Toma tu lugar, pero aquí como que yo lo puse mesa de hijos y mesa de huérfanos. En la mesa de hijos viven para interceder, pero en la mesa de huérfanos viven para sus necesidades. En la mesa de hijos sirven sin esperar nada a cambio, y en la mesa de huérfanos sirven para ser vistos. En la mesa de hijos la mutua honra es un lenguaje, y en la mesa de huérfanos competencia, celos, envidia y murmuración. En la mesa de hijos el vínculo perfecto es el amor, y en la mesa de huérfanos las relaciones son por conveniencia. En la iglesia de hijos, descentralizada del hombre, y en la iglesia de huérfanos, idolatría y centralidad de los dones de pocos. Y es algo que es importante también hablarlo, porque muchas veces nosotros criticamos a la iglesia tradicional, así llamémosla, atacamos mucho a la iglesia tradicional por cultura, pero nosotros también somos bien idólatras, porque idolatramos ministros, idolatramos siervos, idolatramos. Y es interesante porque no tenemos ídolos de yeso, pero sí tenemos ídolos en carne y hueso. Mira, en eso 100% de acuerdo contigo, y yo lo repudio. La gente idolatra tanto a muchos apóstoles, y el apóstol fulano de tal, y bueno, yo estoy en contra de críticas, de que se esté criticando a la gente y todo eso, pero estoy en contra también de idolatrarlos, porque
se habla más, incluso el nombre de la iglesia, Sí. el nombre de su apóstol, el nombre de su pastor, y levantan más a él que a Jesucristo. Y es el celo que me entra inmediatamente. Porque aquí no figura, por más apóstol, archiapóstol, casi arcángel, no debemos de ponerlo en el nivel ni siquiera asemejándose a Jesucristo. Debemos honrarlos, la honra es muy importante, pero idolatrarlos, creer que el pastor es perfecto, creer que su pastor es el mejor del mundo, que no hay otro mejor que él, idolatrarlo de una manera que en muchas iglesias idolatran a su pastor. Yo creo que le quitan el lugar a Dios, le quitan el lugar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y no debemos hacerlo de ninguna manera. Debemos honrar y respetar, pero hasta ahí. Es un hombre y la mirada debe estar en Cristo Jesús, el Rey de Reyes. Él debe ser honrado, a él debemos de ponerlo en primer lugar siempre, y que nunca se nos olvide esto. Esto es bien importante. Y miren, para ir cerrando ya este podcast de las mesas, me gustaría que cerráramos con esta mesa. Sí. Que nos hablabas ayer, impresionante. Está en 1 Reyes 18:19. Envía pues ahora y congréguese todo Israel. Fíjate, fue una ordenanza que todo Israel se congregara en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal también, y los 450 profetas de Acera también. Pero lo impactante, dice, y que coman a la mesa de Jezabel. Primera de Reyes 18:19. Para que coman a la mesa de Jezabel. Qué grueso. Cuando hablabas de esto ayer, me impactó tanto mi vida, porque estaban involucrando, bueno, los profetas de Acera y los profetas de Baal, pues ya están adorando a dioses ajenos. ¿Qué se puede esperar de ellos? Pero dice, y todo el pueblo de Israel estaba convocado a sentarse a la mesa de Jezabel. Y háblanos un poquito, cuál es la mesa de Jezabel, porque la mesa de Jezabel, cuántas iglesias, pastores, gente, porque ese espíritu jezabélico, muchos lo han atribuido a mujeres, pero hay muchos hombres con ese espíritu jezabélico, porque es en sí el espíritu. Y eso no tiene nada que ver exactamente con una mujer, sino con el espíritu. Sí, pues esto está, como usted dice, muy grueso, porque el pueblo de Israel, que sabiendo la ley, conociendo lo que Dios estableció a través de la ley de Moisés, fueron persuadidos, o no sé en qué momento dejaron de que la ley fuera tan importante para ellos, porque, o no sé, porque Jezabel también era una mujer que daba miedo, ¿no? En ese entonces era una mujer que causaba terror, porque mataba a los profetas, era una mujer que seducía, hechizaba y mataba a los profetas. Entonces, ¿en qué momento le tienes más temor a una mujer que a nuestro Dios? Y es lo mismo que hablamos. Pablo le decía a los Gálatas, ¿quién los hechizó? ¿Quién los afanó? Y el mismo Elías, ¿no? Que en algún punto, el mismo Elías que en algún punto se va y se esconde. Tuvo miedo. Y pensaba él que era el último, y Dios le dice, pues si tú supieras que hay 7,000 que no han doblado rodilla a Baal. El punto es, la mesa de Jezabel es una mesa que te hechiza, que te atrapa, que te seduce. Pero es una mesa que al final te van a terminar cortando la cabeza. Y entramos a lo mismo, que es necesario que la iglesia despierte en discernimiento, despertemos juntos en discernimiento, porque el espíritu de Jezabel siempre va a atacar, mayormente a los ministros, mayormente a los pastores, a los líderes, a los profetas, un espíritu de seducción. ¿Y en qué podemos ser seducidos? No solamente en las áreas sexuales, no solamente es un espíritu que quiere adulterio y fornicación,
porque el enemigo sabe que en cuanto un ministro cae en un área sexual, pues va a ser cortado. ¿En qué sentido? A lo mejor no sé si los bajen, si los sigan poniendo, pero la iglesia cuando es herida con un tema así, la iglesia misma rechaza ya al ministro. Que también es feo, ¿no? Pero pues así es esto. Pero también cómo se hechiza, también cómo se atrapa en esas mesas. También he visto mucho, un ejemplo, las propuestas o las mejores oportunidades que pensamos que vienen de parte de Dios. Porque eso también es seducirte. Seducir. Seducción. Un dinerito, ¿no? Hay una frase que me gusta que dice: quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle a Satanás por un mejor salario. Y pues bueno, my God. Realmente aquí está también curioso porque en esa mesa estaban profetas de Baal y 400 profetas de Acera que comían de la mesa de Jezabel. Entonces el pueblo de Israel estaba sentado al lado de otros profetas equivocados y que pues yo lo que puedo decir es que era gente mañosa, ¿no? Era gente que no era parte de la simiente, llamémoslo así. Y pues es lo que decíamos. Sí. En la mesa, si continuamente te sientes en una mesa, inevitablemente vas a comer de eso. Y yo no sé qué hacían en esas mesas, pero pues lo más seguro es que hacían rituales, hechizos, combinaciones. Y pues ¿qué puedo decir? Realmente sé que el espíritu de Jezabel viene a atacar la autoridad. También muchas veces hay personas que son tomadas por este espíritu. Y bueno, voy a decir algo que con mucho respeto, ¿no? Pero la mayormente son mujeres que son de repente tomadas por este espíritu. Hay algo que se llama, bueno, lo voy a decir con mucho respeto. Es un término, pero hay algo que se llama castramiento espiritual. Es incluso, digo, yo no estoy casado, no espero estarlo pronto, pero sé que las mujeres, cuando son tomadas por este espíritu, tienden a querer estar arriba y hay un castramiento espiritual con el hombre. Cuando el hombre no toma su sacerdocio, cuando el varón no toma su lugar como sacerdote de su casa, como rey y sacerdote de su familia, y ahora sí que pues necesita muchos pantalones para hacerlo, y la mujer agarra y le hace un castramiento espiritual, ya está operando el espíritu de Jezabel ahí. Porque está en contra del diseño de Dios, es algo que está en contra de lo que Dios estableció. Y también muchas veces en las iglesias llega a pasar. Llega a pasar que de repente se levantan tal y tal, no solo mujeres, también hombres. Pero algo curioso, Jezabel le cuesta someterse a la autoridad. El espíritu de Jezabel siempre va a tener mejores ideas. Siempre, no, sí, pastor, pero no, hagamos esto. Sí, pero no, esto está mejor. Sí, no, es más, ni le preguntes al pastor. A mí me pasó mucho con, de repente digo, oye, pues ¿qué? ¿Ya le preguntaste a los pastores? ¿Ya le dijiste al pastor? ¿Ya esto? Sí. O de repente dicen, no, el pastor me dijo, cachis, ¿cuándo te dijo? ¿Cuándo te dijo? Y toman decisiones como que por su propia cuenta, pero no consultan nunca a la autoridad. Ellos, el espíritu de Jezabel te hace sentirte con tanta autoridad que de repente se pierde la honra y la sujeción. En algún momento, cuando estaba en Tijuana, el pastor de ahí me enseñó algo que es muy, muy, muy bueno. Me enseñó algo y me decía, Joshua, ¿por qué a veces Dios permite que los hijos tengan mejores ideas que los padres? Y yo dije, ¿cómo así? ¿Por qué a veces Dios permite eso? Y yo pues, porque posiblemente puedan tener ustedes mejores ideas, más nuevas, que funcionen mejor. ¿Pero por qué? Y me dice, porque también Dios está probando el corazón. Porque aunque tú tengas una mejor idea, te tienes que seguir sujetando. Qué importante, porque hay un principio. Hay un libro de autoridad espiritual que es de Watchman Nee, que es muy bueno. Habla sobre esas cosas bien fuertes. Y qué importante. Ese libro lo leí en los 80. Wow. 1980. Es un libro buenísimo
de los primeros libros que escribió Watchman. Wow, ese libro está poderoso. Sí. Ese hombre, no sé qué tipo, pero una revelación. Ajá. Y él habla mucho que nadie puede tener autoridad si no está bajo autoridad. Es más, Jesús decía, la autoridad me es dada. Ajá. Se te tiene que dar, no la puedes arrebatar. Y el espíritu de Jezabel es como una pitón, es como una víbora escudri, es que se mete, o sea, busca atajos, busca formas, busca puertas y se mete sigilosamente hasta que de repente ya se posicionó. Porque Jezabel siempre busca estar al mando. Jezabel siempre busca estar arriba y gobernar. Pero tarde o temprano ese espíritu va a terminar mochando, va a terminar haciendo y va a haber un desorden de lo que Dios quiso. Y los más débiles son los que se dejan seducir por Jezabel. Siempre, Jezabel siempre busca a los más débiles. Eso es un dato curioso. ¿Por qué buscan al más débil? Este yo lo puedo engañar. Este está chiquito. Ajá. Yo lo puedo seducir. Jezabel te promete, es como el enemigo. Satanás, un padre de mentira. Satanás te promete a los brujos y hechiceros. Si alguien de ellos llega a escuchar eso, Satanás te ha prometido cosas, pero es un padre de mentira. Sí. La paga de Satanás y todos sus hijos va a ser el lago de fuego y crujir de dientes. Si el enemigo te ha prometido un lugar, si el enemigo te ha prometido una posición, es mentira, tiene factura. Son contratos engañosos. Pero Dios, en Dios, aunque decimos mucho, se ha pagado un precio, pero el que pagó el precio fue Cristo. O sea, Cristo pagó el precio, pero Él te promete vida y vida eterna. Es un camino estrecho, no es fácil, no es nada fácil, pero es el camino de la vida, es el camino de la promesa. Satanás siempre, es como que Jezabel y Satanás son atajos. Es el camino fácil, es el camino sin el precio, es el camino y sin sufrimiento no hay corona. Si no, preguntémoslo a José, preguntémoslo a David, sin sufrimiento no hay corona. Sí, Jezabel se salta los procesos. Jezabel no rinde cuentas. Jezabel me ha tocado, ¿no? Voy a decir algo como muy respetuosamente. Todos nosotros somos muy, bueno, en el decirlo, creo que hoy en día predicar, pues no es algo difícil en el sentido de que todos podemos predicar. Pero hay un discipulado de jóvenes que Dios me está permitiendo ahorita dar. Y a los jóvenes les digo, aunque Dios te use, aunque tú seas bien perrón para predicar, tráeme tu bosquejo, tráemelo, lo estudiamos y te agendamos. Y ahí se ve la sujeción. Sí. En esos detalles. Pequeños detalles. Pero ¿para qué? Que no, ahí está. Si tú eres un hombre o mujer que se sujeta, lo vas a hacer con un deleite. Wow. Porque ahí está el principio de la honra, ahí está el principio de la autoridad. Y bueno, por ejemplos. Y yo creo que es tiempo de cambiar de mesas. Y hoy en la tarde hay una reunión de puros varones que vamos a hablar acerca de el altar del sacerdocio. O sea, el sacerdote debe tener su altar en su casa, en la cabeza del hogar. Va a dar cuentas de su casa, va a dar cuenta de su sacerdocio y de ese altar que debemos de tener como sacerdotes. Y todo este podcast fue relacionado a tantas mesas incorrectas, pero también hay mesas correctas. Y yo creo que todos los que nos están escuchando y usted que está escuchando o mirando este podcast va a tener que hacer cambio de mesas y empezar a cambiar de amistades y de conversaciones. Que sus oídos no escuchen la conversación incorrecta, que no se siente a comer el pan incorrecto, que no se siente a hablar el pan incorrecto, sino lo correcto. Ya nada más, si se puede algo por último, que es la mesa más importante. Ajá. Es la mesa de Cristo. Ahí siéntate. ¿Qué hay en la mesa de Cristo? Intimidad con el amado, comunión con los hermanos, y es un llamado a crecer en intimidad y en comunidad. En la mesa de Cristo, ¿qué conversaciones hay? Pues Cristo. ¿Qué conversaciones hay en la mesa de Cristo?
cómo se movió Dios, Mm. qué es lo que es, como hace a rato Ajá. estamos en la mesa, ¡wow! Lo que vivimos en el altar, Sí, cómo sí. Dios se movió, qué hermoso, vamos a seguir adelante. Ajá. Si hay una evaluación que podemos mejorar, pero nunca con la motivación de destruir. Sí, sí. ¿Cómo sabes? El espíritu Wow. de la profecía es Cristo mismo. Ujú. Y la profecía filtrada hoy en día es edificación, Sí. exhortación Y consolación. y consolación. Eso es el filtro. En la mesa del Cordero se edifica, se construye, sí se exhorta y se consola. Ajá. Pero todo con el fin de crecer, Ajá. de crecer y edificar, nunca con la motivación de destruir. En la mesa del Cordero está el pan y el vino, que son Cristo. Ujú. Y pues bueno, en la mesa del Cordero está Él. Ajá. Cristo es la conversación. Wow. Cristo es el centro. Y Cristo es el alimento. Y ya por último, Wow. si tú, una frase con esta cierro, Ujú. si tú miras al hombre y escuchas al hombre, te vas a amargar. Ujú. Pero si tú miras a Cristo y escuchas a Cristo, te vas a deleitar. Oh. Va a satisfacer Mm. y va a ser hermoso. Así nomás. Que de tu corazón, como dice, de la abundancia del corazón habla la boca, que de nuestros, dice Hebreos, frutos de labios que confiesen su nombre, siempre, siempre, siempre. Mm. Vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias porque lo que se expuso en este tiempo es muy importante. Perdónanos las veces que nos hemos sentado en mesas equivocadas, Sí, Señor. conversando con conversaciones equivocadas. Perdónanos. Y de aquí en adelante, Señor, vamos a escoger las mesas. ¿Dónde nos vamos a sentar? ¿Qué es lo que vamos a escuchar y qué es lo que vamos a hablar? Sí, Señor. Que nuestra conversación cambie, que nuestros oídos cambien y confrontemos a aquella persona que trae algún chisme o quizá está hablando algo que es verdad, pero lo está haciendo con dolo o lo está haciendo malintencionado. Que podamos ubicar a estas personas, que podamos centrar a estas personas y que ellos sepan que cuando se van a sentar con nosotros en nuestra mesa, les vamos a brindar una mesa de Cristo. Amén. Una buena mesa, no va a ser una mala mesa. Así es. Y no mucho menos va a ser la mesa de demonios, sino va a ser la mesa del Señor. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es el pastor Ramón Gómez de la Iglesia Amor. Les bendecimos grandemente y me despido. Muchas gracias, familia, y les amamos mucho, y cuando quieran ir a Ciudad de México son bienvenidos, ahí tienen su casa. Muy bienvenidos. Y muchas gracias por venir y No, al alimentarnos tanto. Bendiciones, son una bendición. Muchas Les gracias. amamos. Y cualquier duda o aclaración o pregunta, puede llamarnos con gusto, le vamos a contestar. Ahí está un correo electrónico, un teléfono, y estamos para servirles. Bendiciones, les amamos.